Bueno, vamos a esperar unos minutitos a ver si se conectan más compañeros para poder iniciar. ¿Qué tema desarrollaron el sábado en la clase anterior? Bueno, ahí alguien escribió trabajo de parto. Bueno, justamente es la continuación de nuestro tema anterior. Habíamos dado la fisiología del trabajo de parto, de cómo se comporta el organismo, el cuerpo específicamente los cambios que va sufriendo el útero, el cuerpo uterino, el cuello del útero y cómo posteriormente se va desencadenando el trabajo de parto en sí, en la fase 3. Bueno, creo que ya estamos como para iniciar. Voy a compartir entonces pantalla.
Me avisan si se logra ver la proyección y si no hay dificultades con el audio. Ahora sí se ve. Bueno, espectacular. Bueno, entonces lo que vamos a hablar es un poquito sobre el móvil fetal, las características que tiene nuestro ovoide, ¿verdad? El feto en sí, cuáles son algunos segmentos considerados de distosia, eh, cómo solemos llegar a definir las variedades de presentación, cuáles son los reparos anatómicos que vamos a tener en cuenta, algunos que otros diámetros, porque son difíciles de aprenderse todos, pero algunos resaltantes vamos a ir mencionando. Entonces, primeramente hay una definición acá del móvil fetal, que es un concepto morfológico dinámico mediante el cual se considera entonces al feto a un cilindro o un ovoide. Y este ovoide tiene tres segmentos: cabeza, hombros y nalgas, que son los que vamos a mirar siempre, ¿verdad? A tener en cuenta porque son considerados elementos, o sea, segmentos de distosia. Entonces, por un lado va a estar con el puntero la cabeza, los hombros y, por supuesto, las nalgas. Entonces, ahí todo este conjunto entonces se considera móvil fetal. Bueno, los segmentos de distosia ya lo hablamos. Cuando decimos polo, sabemos ya que puede ser un polo cefálico, como está en el ejemplo, o puede ser un polo pelviano o podálico cuando se presenta acá la nalga, ¿verdad? Entonces tenemos a nivel de polos dos segmentos de distosia. Puede ser el cefálico o el podálico. Y los diámetros, ¿verdad? Que acá tenemos el diámetro biacromial, que a nivel de hombros tiene una medida de 12 centímetros, y el vitrocanterio, que es a nivel de nalgas, el vitrocanterio tiene una medida de 9,5 centímetros. Entonces, estos elementos son los que van a ir pasando por el canal del parto y tienen que ir atravesando. Pues, tenemos que tener en cuenta entonces que son diámetros interesantes que tienen que ir venciendo para que finalmente ocurra la expulsión. Bueno, hablando un poco más sobre lo que es la cabeza fetal, entonces tenemos que el cráneo fetal, debido a su volumen y dureza, se torna el segmento corporal de mayor gravitación para el parto. Y ya habíamos hablado que la mayoría de las presentaciones que vamos a tener en cualquier práctica siempre va a ser con mayor frecuencia, vamos a tener la presentación cefálica. Entonces vamos a entrar un poquito en detalle de lo que es la cabeza fetal. Ya sabemos nosotros que el cráneo tiene una bóveda craneal y la base del cráneo. Vamos a mirar en que en la base tenemos unas porciones importantes, huesos, ¿verdad? Esfenoides, etmoides, la porción petrosa del temporal, la porción basilar del occipital. Y lo que en la práctica realmente tenemos en cuenta son las suturas y las fontanelas. ¿Cuáles son las suturas? Son estos que están en el dibujo: sutura coronal, que es la que va a dividir entonces acá del frontal con el parietal. La
en este caso, en el recién, o sea, el cráneo del bebé, el frontal está todavía dividido. Entonces acá también hay una sutura metópica, que es esta. La que divide ambos parietales es la sutura sagital que vemos acá. Y acá tenemos la sutura lambdoidea, que es entonces la división del occipital con los parietales. Entonces, tenemos acá suturas. Sutura coronal, metópica, sagital y lambdoidea. Y acá tenemos a las fontanelas. Tenemos básicamente dos fontanelas importantes. Una mayor, anterior o bregmática, y una menor que es posterior y tiene una forma de lambda, por eso se le puede también decir lambdoidea. Bueno, esta sutura mayor que vemos acá entre los dos frontales y los dos parietales, entonces tiene una forma romboidal, por eso también es la superficie se describe como romboidal. Es fácil de reconocer al tacto porque voy a introducir el dedo, ya mi paciente va a estar en dilatación y voy a encontrar una sutura más grande con estas características, ¿verdad? Va a tener la forma de un rombo. Entonces, teniendo en cuenta esas características, yo puedo asumir que es mi fontanela mayor, la que estoy tactando. También voy a tener la referencia de que acá voy a encontrar a los frontales, que en este caso están aún divididos, ¿verdad? Y los dos parietales. La menor no es una verdadera fontanela, pero como vemos acá confluyen también las suturas, ¿verdad? Están ambos parietales y el occipital, y tiene una forma de lambda. Entonces, por su característica, por la forma que tiene, lleva ese nombre, y por supuesto es más chica. Viendo a simple vista uno ya se da cuenta que tiene la dimensión es menor. Bueno, se entiende esa parte, ¿verdad? Creo que en anatomía en el primer año ya lo habíamos descrito, solamente para repasar y tener en cuenta estos repasos. Bueno, después hay algo que nosotros ya venimos repitiendo, que es cómo es que se conforma, digamos. Habíamos hecho ya el examen físico de nuestra maniobra de Leopold, habíamos visto ahí actitud, posición, presentación, grado de encaje. Bueno, entonces la colocación fetal es la disposición del feto respecto a sí mismo, al útero y a la pelvis. Entonces, ¿cómo es que se coloca? ¿Cuál es la actitud que tiene, verdad? Hay una ley que es la ley de Payot, que es básicamente, en otras palabras, lo que resume esta ley es de que llegada a cierta edad gestacional, a las 36 semanas, hace una rotación interna. Y esa rotación interna más el ovoide de la cabeza, por gravedad, hace que se presenten de esta forma. Entonces, la mayoría de nuestra colocación fetal va a estar en esta posición. Y acá vemos la actitud que tiene, la actitud fetal. Como la cabecita, entonces está, digamos, flexionada hacia el tronco. Los miembros superiores también en flexión. El muslo y la parte de los piecitos como están entrecruzados, y esta es la actitud fetal que tiene entonces el feto. Esta es la flexión normal de un feto. Generalmente solemos escuchar que cuando se le va a hacer alguna anestesia, por ejemplo, a una paciente, una anestesia raquídea, colocarle en posición fetal, y más o menos se le pide entonces que se acurruque y que el mentón haga tocar
digamos, por el esternón, y eso hace entonces que la espaldita salga más y que sea más difícil el acceso a la anestesia. Entonces, por esa, teniendo en cuenta entonces esta actitud fetal es la que se da como ejemplo al paciente. Bueno, entonces la actitud va a ser digamos, la relación que guardan los distintos segmentos entre sí. Fíjense cómo está la cabeza, los miembros superior, inferior, y esa es entonces la flexión normal que tiene. Cuando hablamos de situación, también ya logramos nosotros definir una situación. ¿Se acuerdan? Dijimos que si era longitudinal, o si era transversa, o si era oblicua, ¿verdad? Y creo que en algún momento ya vimos también esta imagen. Esta es una situación. ¿Qué ejemplo sería esta imagen? ¿Quién me puede decir entonces, si puede decirme qué presentación es y la situación? ¿Cómo haría su descripción de esta primera imagen que vemos acá? ¿Es una situación longitudinal, es una situación transversa o es una situación oblicua? No sé si me siguen escuchando, porque si no se escuchan, voy a ver si. Se escucha, ¿verdad? ¿Les llega el audio a ustedes? ¿Escuchan mi voz o sale entrecortado? ¿Hay alguna dificultad? Bueno, ahí alguien me escribió que se escucha, pero parece que no se escucha porque no me están siguiendo, parece la clase. Podemos participar. La idea es que habiliten sus micrófonos y digan alguna opinión, ¿sí? Entonces, describir nada más lo que uno ve en la imagen, sin miedo. Acá nadie les va a juzgar si es que, porque estamos aprendiendo. La primera vez que están dando gineco, a veces es un poquito, cuesta ubicarse, ¿verdad? Entonces, habiliten nomás sus micrófonos, sin problema pueden emitir comentarios. Vamos a probar ya entonces. Teniendo en cuenta estas tres imágenes, cuando hablamos de una situación, nos referimos, use nuestra definición, relación entre el eje del ovoide fetal, el eje del ovoide uterino y el eje longitudinal de la madre. Eso en pocas palabras lo que significa es cómo está el feto en relación a la madre, si está en forma transversa o está en forma oblicua. Nuestra primera imagen, entonces, ¿quién se anima a decir qué situación tiene?
longitudinal sería esto, ¿verdad? Porque yo veo que mi pacientita está, vamos a suponer que está acostada, ¿verdad? Porque acá veo que hay una sábana, y acá está su camisón, voy a suponer, ¿verdad? Entonces acá está la pelvis, hacia acá están, vamos a suponer que están sus mamas. Entonces, para empezar, lo es una presentación cefálica, ¿verdad? Y cuando yo defino que eso es una situación, una presentación cefálica, obviamente el cuerpito va a estar en esta posición. Y entonces, obviamente es longitudinal a la madre, ¿verdad? Y cuando yo veo que está de esta forma, el cuerpo del feto está en forma transversa en relación al eje de la madre. Entonces, es una situación transversa. Y sin embargo, la cabeza está en este costadito y el cuerpo, por supuesto, siguiendo esa oblicua. Porque tampoco está como sería nuestra primera imagen. Entonces, esta es una situación oblicua. Esta es una situación transversa porque este eje materno. Y entonces por eso es longitud. Esta situación, ¿cómo sería? ¿Qué situación tendría entonces en relación al eje de la madre? Bueno. Bueno, yo voy a suspender nuestra clase porque no veo reciprocidad de parte de ustedes. Entonces, creo que Profe, profe, yo justo te escribí un mensaje ahí en el privado del chat que yo no sé si, si ese yo partido nomás, si es, haciendo perder el tiempo. profe, ¿me escuchas? Hola, profe. Sí, te Sí, escucho. yo escribí en el chat de acá Sí, te de, escucho, Andrea. sí, yo escribí acá en el chat y yo no sé si es que es mi internet nomás o tu internet, pero sale todo cortado, no se entiende nada, profe. Y no sé si pudiste leer el mensaje. Acá en el chat de la videoconferencia sale todo cortado. Y la compañera Ceci Bueno, también capaz por recién se unió. el tiempo, Sí, está y bien. dos compañeras Me recién tienes nos que avisar unimos. nomás si sale entrecortado. Mm, Sí, profe, dos compañeras ahora está bien. recién nos unimos por el tema de que no teníamos energía eléctrica, recién tuvimos. Yo recién te dije al WhatsApp Sí, sí, por sí. eso. Ahora nomás, por eso podemos, si por ahí querés, podemos seguir. O sea, el tema del internet nomás lo que está muy lento, profe, y yo al menos escucho todo cortado. Mm, no sé si ustedes tienen otro horario porque no creo que mejore el internet. O sea, yo al menos te escucho relativamente bien. Ahora yo salí afuera, No sé si los ahora salí demás, afuera. si pueden. Mm,
Ahora yo salía afuera, puse auricular y Ya. salía afuera para ver Porque si si por lo es que menos no se escucha bien, si es que no se logra escuchar bien, pues no va a tener provecho nuestra reunión, ¿verdad? Si sale muy entrecortado. Yo puedo estar hablando, pero había sido no me están escuchando o algo así, ¿verdad? Por eso les pregunto siempre que me avisen si es que no se logra una buena, eh, el audio por sobre todo, ¿verdad? Pues la imagen creo que logran visualizar. sí, la imagen sí, profe, se ve Pero de súper todas bien. formas, bueno, vamos a intentar entonces proyectar de Sí, vuelta. sí, profe, ahora sí yo te Y yo escucho bien. no... Vamos a intentar entonces. Ahí. Bueno, continuando entonces, ya dijimos cuándo es actitud, qué es la situación y una vez más la presentación, ¿verdad? Se reitera mucho esta parte porque es lo que finalmente uno tiene que tratar de diagnosticar, porque el trabajo de parto es algo fisiológico, se va a ir dilatando, se va a ir este, encajando, se va a ir borrando, es algo que por lo general ocurre solo. Pero el diagnóstico de la presentación, la variedad de presentaciones es lo que nosotros ahí sí amerita un conocimiento un poco más específico, de conocer la estructura de lo que yo estoy tratando, para poder darme cuenta si, porque todas estas imágenes que yo observo acá son presentaciones cefálicas, pero las variedades difieren y claramente esta presentación de cara o de frente no son favorables para un parto vaginal. Entonces, de balde yo voy a someter a todo un trabajo de parto, llegar a dilatación 10, donde finalmente no va a poder descender esta cabeza, ¿verdad? Porque vemos la actitud que tiene. En vez de tener este grado de flexión, que es lo ideal, y cómo está esta, es una deflexión máxima, un parto vaginal. Y ahí es donde necesitamos, digamos, desarrollar nuestras destrezas y poder identificar si es una presentación de vértice, como vemos acá, de bregma. Esta es una posición intermedia, digamos. No está ni muy deflexionada ni flexionada. Acá ya hay una separación, por ejemplo, del mentón con el esternón, digamos, la parte del dorso del bebé. Acá donde vamos a poder extractar la parte del hueso frontal, la frente, ¿verdad? Junto con probablemente alcance a tactar la nariz, ¿verdad? Y acá finalmente ya toda la cara es la que va a estar expuesta cuando yo realice el tacto. Entonces, todas estas son presentaciones cefálicas, pero tiene modalidades de presentación, de vértice, de bregma, de frente y de cara. Después tengo nuestras presentaciones podálicas o pelvianas, ¿verdad? Que Profe, también tienen algunas que otras diferencias. Fíjense, este es el grado de... Sí, profe, ¿podés? Ahí viste que dice dejar de compartir y ocultar, así podemos sí. ver, porque una parte no le vemos, pues, de tu power. Acá dice ocultar, tienen que apretarse. Ah, este. Porque cubre al... Ahí. Ahí. Ah, sí, cubre una letrita. Espectacular. Entonces acá, esta sería la de nalgas completas o praderas.
se presenta acá la nalguita. Esto yo voy a hacer mi tacto por abajo y voy a tocar ahí lo que es la nalga. Y vean cómo está todo el miembro superior, inferior, todo flexionado. En este caso, por ejemplo, uno de los miembros inferiores está y el otro está extendido por el abdomen, dorso y frente, ¿verdad? Y esto ambos miembros extendidos. Entonces son también posibilidades de presentación que puedo tener, ¿sí? Y la presentación que acá pone en asterisco en la transversa, ¿por qué? Porque ya sabemos que presentación no hay cuando es transversa, porque no se encaja, pues. Entonces queda como situación nada más. Yo no puedo Profe, decir presentación transversa y no puedo decir presentación obvia. Sí, te escucho. si tenemos la presentación podálica, profe, directo va para cesárea, ¿verdad? O con Y la maniobra se habitualmente puede cuando lograr. es el primer embarazo es a indicación absoluta. Pero vamos a suponer que es una multípara, ella viene en dilatación completa, bueno, avanzó mucho, ya se puede intentar, pero lo recomendable hoy en día siempre va a ser la cesárea porque puede hacer este elemento de distosia que finalmente pues va a salir la cabeza, puede hacer lo que se llama cabeza última y trancarse. Entonces puede que me salga los pies, las nalgas, incluso el hombro, pero la cabeza se puede distociar, se puede quedar. Entonces, por ese temor es de que siempre va a ser optar la conducta obstétrica por una cesárea. No digo que no se pueda realizar, porque sí, ¿verdad? Se puede hacer, por ejemplo, en una multípara, en una que ya viene, por ejemplo, que vos ya ves todos los miembros saliendo, ¿verdad? Entonces, bueno, completamos el parto. Pero si yo hago el diagnóstico temprano, entonces es preferible ir a la cesárea porque me puede hacer esta cabeza última como principal elemento de distosia que va a ser la cabeza, ¿verdad? Entonces se tiene que hacer una cesárea preferentemente, más todavía si es su primer hijo, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de estas dos presentaciones también, porque no tiene el diámetro necesario, porque este grado de flexión tiene sus medidas correctas como para dar pasaje por el canal, pero acá, por ejemplo, ya es difícil. Fíjense cómo el diámetro en sí ya es todo esto, deben ser desde el mentón hasta toda la cabeza, ¿verdad? Entonces es muy difícil, no va a pasarlo, se va a detener en un cierto punto, en un plano y se va a quedar ahí. Cuando es podálica, entonces recomendación hacerle cesárea. Bueno, tenemos puntos diagnósticos, punto guía. Cuando yo realizo el tacto, voy a tener un punto que me va a dar el diagnóstico de que, no, esta es una presentación cefálica de cara o esta es una presentación podálica. Entonces voy a tener un punto que me va a diagnosticar y el otro que me va a guiar para ese diagnóstico. Vamos a ver si le encuentro. Acá está. Entonces tenemos dentro de las cefálicas tenemos 4 modalidades: vértice, flegma, frente y cara. Y acá están los grados de flexiones que yo pongo. Yo tengo el vértice, mi punto diagnóstico va a ser el occipital y mi punto guía va a ser mi fontanela posterior. Y a ver si encuentro una imagen. Entonces, acá está mi huesito occipital. Y estos son mis dos parietales, ¿verdad? Acá está la fontanela menor, porque se acuerda que tenía una forma de lambda, ¿verdad?
Entonces, si yo hago mi tacto, encuentro el huesito occipital, encuentro mis dos parietales y mi fontanela menor, entonces yo digo, esta es una presentación cefálica, que me va a permitir decir que es una modalidad de vértice. ¿Por qué? Porque yo al hacer el tacto encuentro el hueso occipital y como punto guía encuentro la fontanela menor o posterior. Y cuando tengo una actitud intermedia es bregma. Bregma, dijimos, esta es la imagen crítica de bregma. No está ni muy flexionada ni muy deflexionada. Digamos que una está como, no sé si ven mi foto, pero es como si fuera yo estoy mirando así de frente, no estoy ni así ni así, ¿verdad? Entonces estoy mirando de frente, digamos, en un sitio. Y entonces, ¿qué reparos voy a encontrar cuando yo tengo bregma? Una presentación cefálica de modalidad de bregma. Lo que voy a encontrar como punto guía es el ángulo anterior del bregma y el bregma mismo, que sería, entonces, a ver si encuentro. Este huesito voy a encontrar, ¿verdad? Voy a tener a mis dos parietales y mi sutura sagital. Entonces, eso es una cefálica de bregma. Después tengo a mi presentación cefálica de frente. ¿Qué significa esto? Que esta frente es la que va a estar en el canal del parto. Entonces, obviamente, mi punto guía va a ser la nariz y mi punto de diagnóstico va a ser la frente, el hueso frontal. ¿Y cómo voy a encontrar? Voy a buscar frente, esta es. Esta sería fronto ilíaca, izquierda transversa. Entonces encuentro acá el hueso frontal y encuentro, esto sería mi punto diagonal. Y mi punto es que yo encuentre también la nariz del feto. Entonces, si yo hago mi tacto, encuentro hueso frontal y encuentro la nariz, ya hago el diagnóstico de que es una presentación de frente. Tampoco es toda la cara. Entonces, es esta parte donde se presenta. Y si miramos nuestra imagen, entonces yo encuentro acá mis dos occipitales, mis dos frontales, perdón, y acá encuentro la naricita de este feto, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando es de cara? Entonces voy a tener esta forma, ¿verdad? Yo entonces voy a encontrar como punto diagnóstico voy a tener el mentón. Y como punto guía voy a tener de vuelta la nariz. Entonces, si yo llego a tocar el mentón, entonces ahí ya me hace el diagnóstico de que esa es una presentación cefálica, modalidad de cara. ¿Y cómo se ve al hacer el tacto? Bueno, así es donde completamente voy a encontrar, ¿verdad? Ya me voy a buscar el mentón y buscar la nariz. Como guía voy a buscar la nariz, como diagnóstico voy a encontrar el mentón, porque esa es la parte más saliente, digamos, que se va a presentar en el estrecho. Mento, ilíaca, izquierda, posterior, por ejemplo. Entonces, fíjense cómo es el grado de deflexión máximo. Está deflexionado también, pero no tanto como este. Prácticamente la espalda va hacia atrás. Si miramos nuestra fotito anterior, la presentación cefálica de cara es la deflexión máxima. Entro acá al mentón, encuentro la nariz. Y fíjense cómo se tira para atrás. Sin embargo, cuando tenía una presentación cefálica de vértice, la flexión que tenía era totalmente diferente. Esta es ideal para un parto vaginal
Esta con algunas dificultades puede ser, evidentemente no progresan a un parto vaginal. Bueno, después tengo las presentaciones pelvianas, en donde la modalidad es, yo voy a encontrar la nalga, ¿verdad? Como punto guía la cresta coxis sacra y como punto diagnóstico de vuelta a la cresta coxis sacra. Vamos a ver en una imagen. Acá tengo la presentación podálica y al introducir entonces al hacer el tacto tengo que buscar la cresta coxis sacra. No voy a buscar, por ejemplo, algún orificio porque se puede confundir. Yo puedo decir que es de cara, pensando que a lo mejor va a ser el labio y sin embargo es el ano, por ejemplo. Entonces, por eso no se pone como punto guía ni diagnóstico esas referencias, sino que se pone la cresta coxis sacra en donde yo voy a tener que identificar. Otra situación, por supuesto, que no es no hay un pelote, ya sabemos cómo presentación más irregular en la presentación pelviana, ¿verdad? No es así redondita como debería yo encontrar cuando es cefálica. Entonces, por ejemplo, esta imagen no tiene una flexión muy importante, ¿verdad? Entonces es de bregma, porque directamente esta parte más saliente de la cabeza es donde yo voy a encontrar. Y directamente voy a encontrar mis dos parietales y la sutura que los divide. Entonces por eso es de bregma. Cuando es, por ejemplo, esta es una de vértice. Cuando es de vértice dijimos que el occipital es la que va a presentarse, porque el feto va a estar acurrucado en flexión, entonces esta es la parte del occipital que se va a encajar primero. No sé si se logra entender. Tiene muchos dibujitos, pero básicamente es eso lo que quiere explicar, ¿verdad? Esta es occipito ilíaca izquierda anterior. Bueno, si vamos a hacer la explicación, el occipito es por el hueso occipital. Ilíaca es ver, por supuesto, acá la pelvis femenina de la madre. Izquierda porque está del lado izquierdo en relación al digamos, a la posición madre, y anterior porque el occipital adelante. Sin embargo, por ejemplo, este es occipito, el occipital está acá, ilíaca del hueso, ¿verdad? Derecha porque, fíjense, este dorso estaba izquierdo y acá está hacia el lado derecho. Y posterior porque el occipital en vez de anterior y es entonces occipito ilíaca derecha posterior. Bueno, la idea es nada más mostrar de cómo se va presentando, porque todas las cefálicas no van a ser iguales. Entonces ya sabemos que vamos a tener 4 modalidades de presentación: la de vértice, la de bregma, la de frente y la de cara. Entonces, si yo tengo la cara, dijimos que yo voy a buscar cuando es una presentación de cara. Vamos a suponer que estoy haciendo el tacto. Como punto diagnóstico, entonces va a ser el mentón, así mismo como dijo la compañera. Y como punto guía, entonces va a estar la nariz. ¿Por qué no es la boca? Porque la boca se puede confundir con el orificio anal, ¿verdad? Entonces me va a confundir. Puedo decir yo que es cefálica y en realidad era una podálica, había sido. Entonces por eso es que se busca algo más, digamos que no se preste a confusiones. Y tampoco la nariz en ningún momento va a ser diagnóstico.
porque como punto guía lo tengo en la presentación cefálica de cara y de frente también. La nariz es mi punto guía. En la modalidad de frente, ¿cuál es mi punto diagnóstico? ¿Qué es lo que yo voy a encontrar cuando es de frente? Así. Digamos que el horizontal. La parietal. Acá está más atrás. Entonces va a ser el frontal, Frontal. es el que va a estar más expuesto, digamos. Entonces voy a encontrar el frontal y voy a encontrar la nariz. Entonces, ese sería el ejercicio que con cada tacto yo tengo que ir realizando. Que muchas veces me dice feto único, situación longitudinal, presentación cefálica, dorso derecho, que es típicamente así una descripción. Pero cuando tengo una paciente en trabajo de parto, ya tengo que estar entrenada, digamos, para ir reconociendo estas modalidades de presentación. Acá llegamos también a la podálica y vemos acá, entonces, esta es una situación transversa. En la situación transversa, entonces el acromión era mi punto diagnóstico. Acuérdense acá. Mi punto diagnóstico es el acromión y mi punto guía es el hueco axilar y el dorso. Entonces, si me fijo, entonces voy a buscar el acromión y el huequito axilar como punto guía. Puedo tener, fíjense, por ejemplo, yo puedo tener ya la mano que está saliendo. Puede salir una mano, pero jamás va a poder salir el cuerpo completo, porque no se pudo encajar, pues. Esta situación, digamos, descender. O si se desciende, tiene que ser muy pequeño el feto, ser, qué sé yo, prácticamente un aborto y venir así dobladito, ¿verdad? Pero si yo tengo ya un feto grande, jamás me va a poder bajar. Incluso descendió el bracito y hasta ahí puede quedar. Bueno, vamos a retroceder un poquito. Creo que me faltó esto. Ya sabemos, ¿verdad? La estructura. Tenemos acá enfrente la estructura ósea de la pelvis femenina, ¿verdad? Tenemos a ver, la eminencia iliopectínea, que es la parte anterior, en la extremidad del diámetro transverso está, digamos, sería esta. Y tengo la articulación sacroilíaca y las ramas de pubis sería nuestra, digamos, lo que conforma el estrecho superior. Vamos a ir mirando. Estos son puntos guías que señalará el hueso ilíaco. Cuando es izquierdo o derecho, por ejemplo, las siglas que le vamos colocando. Cuando es sacro, es pubis, P, izquierda, derecha, mento, fronto, todas esas denominaciones que fuimos diciendo, ¿verdad? Occipito, ilíaca, izquierda, anterior. Occipito, ilíaca, derecha, posterior. Y así sucesivamente, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense que el occipital es, digamos, al hueso sacro, entonces es occipito, sacro. En relación si está hacia el frente, acá va a estar el hueso del pubis, entonces es occipubiano. Era de brecma, de frente, mento, entonces ilíaca izquierda posterior, mento, ilíaca derecha posterior, y así sucesivamente. Bueno, después
el canal del parto tiene esta forma de cilindro, de un cilindro acodado, y tiene, por supuesto, la estructura ósea, que es la pelvis, y todo un conjunto musculo-neurótico, que es el canal blando o el suelo de la pelvis. Una vez más, ¿verdad? Estrecho superior, tenemos en la descripción acá, la excavación, y después el estrecho inferior, donde es la salida. Vamos a ver entonces el estrecho superior: promontorio, los alerones del sacro, las articulaciones sacroiliacas, la línea innominada y las ramas horizontales del pubis. Todo esto forma entonces el estrecho superior. La excavación que tiene la pelvis, por eso que hace la comparación de con un cilindro acodado. Entonces, este es el trayecto que debe ir pasando la cabeza, los hombros y las nalgas conforme pasa por el canal. Veamos acá que el diámetro, la pelvis menor, digamos, tiene también una forma romboidal que forma a la vez dos triángulos, ¿verdad? Este es el estrecho inferior. Sería entonces osteofibroso de forma romboidal, forma un triángulo anterior y un triángulo posterior. Esos son reparos anatómicos que describimos, porque siempre es más fácil cuando le damos alguna forma, ¿verdad? Una forma cilíndrica acodada. Entonces yo ya me imagino que es un cilindro y que tiene una curvatura. En este caso también el estrecho inferior, una forma romboidal, y que ese rombo, si yo lo divido, formo entonces un triángulo anterior y uno posterior. Este es el diámetro también muy interesante, que es el diámetro biisquiático, que mide 11 centímetros. Por lo general, yo no soy de hablar mucho de los diámetros porque cuesta mucho fijar, y más bien hay que tener anotado en una parte, ¿verdad? Memorizar sería difícil, ¿verdad? Pero hay ciertos diámetros, por ejemplo, que podemos ir aprendiendo. Uno de ellos es importante, entonces es el biisquiático, sería de 11 centímetros. Acá tenemos el triángulo anterior, que es lila. Como verse, tiene el borde inferior de la sínfisis del pubis. Acuérdense que este ya es, digamos, el estrecho inferior. Arriba estaban los alerones, el promontorio y las ramas del pubis, a la parte superior. Y más abajo, veamos entonces, borde inferior de la sínfisis del pubis, que está en esta parte, y las ramas descendentes a los lados del pubis. Entonces, este triángulo posterior está, como viene, a la punta del sacro y a los lados del inferior del ligamento sacrociático. Entonces, si yo voy uniendo, voy a armar un rombo, y si hago esta línea imaginaria, digamos, entre de un isquiático a otro, entonces se me en dos triángulos. Bueno, básicamente eso es para ir viendo. Yo tengo que definir si mi cabecita o mi nalga está todavía, en qué plano está. Si está primeramente, si ya se encajó, entonces va a estar ya en relación al estrecho superior o inferior, y a qué plano está. Tengo primer plano, segundo plano, tercer plano, cuarto plano, que ya sería como para expulsar. Para eso entonces tenemos el plano de Hodge, que lo que hace es dividir la pelvis desde el estrecho superior hasta el estrecho inferior. Toda esa, digamos, ese cilindro, con el fin de ubicar la altura de la presentación. Vamos a suponer que tengo mi cabeza fetal que va a ir descendiendo por el canal. Y esa cabeza yo tengo que definir, al hacer también mi tacto, a qué altura está.
si está en relación todavía al borde superior de la sínfisis del pubis, al borde inferior, está en primer plano o segundo plano. ¿Cuáles son esos reparos? El primer plano, borde superior del pubis y promontorio. Entonces sería prácticamente, vamos a ver si encuentro. Entonces sería este nivel, digamos que está bastante arriba, no está demasiado descendido. Primer plano, entonces mi reparo anatómico está entre el borde superior pubis y el promontorio. La cabeza está a ese nivel. Es una presentación alta porque está en primer plano. Si alguien le escribe, entonces yo ya sé que eso está borde superior del pubis y promontorio. Segundo plano, va a ir bajando más. Borde inferior del pubis y la parte media de la segunda vértebra sacra. Es difícil decir segunda vértebra sacra, pero sí voy a poder definir el borde inferior de la sínfisis del pubis, ¿verdad? Entonces, acá tengo borde superior de la sínfisis del pubis, el promontorio, y acá tengo mi segundo plano. Entonces, claramente veo que está en el borde inferior del hueso púbico, y equidistante a eso sería la segunda vértebra sacra. El tercer, espina asiática, articulación en cuarta y quinta vértebra sacra. Entonces el tercer plano está prácticamente ya está. Me imagino que está en una dilatación también bastante avanzada, ya de estar con toda borrada, porque la cabecita ya descendió bastante. Y como último plano tengo el cuarto plano. Y lo describo ya cuando llega punta de coxis, una línea imaginaria, y esto ya me obliga a decir que está en cuarto plano, o sea que ya está saliendo prácticamente coronando la cabecita fetal. Esta es una clasificación europea, los planos de Hodge, entonces clasificación de la escuela europea. También hay una clasificación del colegio americano, que es el mismo reparo, solamente que le cambia la numeración. Y esta es la -4 sería en relación al plano de Hodge, -2 al segundo plano de Hodge, 0 sería el tercer plano y +4 sería el cuarto plano. Este es la clasificación de Lee, que es la clasificación del colegio americano, y esta es digamos, la clasificación más difundida, el plano de Hodge, que es la europea. Pero es prácticamente decir lo mismo. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda, pregunta? No, profe, súper claro está. De mi parte, ninguna duda, profe. Y después, como tenemos que conocer, digamos, a los tipos básicos de pelvis que tenemos, ¿verdad? Tenemos una pelvis ginecoide, una pelvis androide, una pelvis platipeloide y una pelvis antropoide. Entonces, si yo miro como parte del examen físico también de nuestras pacientes que son candidatas a un parto vaginal, es importante que yo pueda definir qué tipo de pelvis tiene mi paciente, ¿verdad? Si vamos a suponer que, bueno, perfecto, ¿verdad? Cefálica, occipito, ilíaca, derecha, anterior, pero, justo tiene una pelvis platipeloide. Entonces, por lo general, estas pelvis no son las ideales también para un parto vaginal. Afortunadamente, la mayoría de la pelvis femenina tiene esta pelvis ginecoide, ¿verdad? Esta, por ejemplo, es una pelvis que generalmente tiene el varón, la pelvis androide.
Vamos a mirar estas comparaciones, ¿verdad? Si yo veo, y acá arriba tienen también las imágenes para ir correlacionando con la descripción. Entonces, en la pelvis ginecoide vamos a encontrarla en un 40-50% de todas las pelvis femeninas. Van a tener estas características. Es la más adecuada para el parto vaginal. El diámetro transverso igual o mayor al diámetro anteroposterior. Entonces, si yo hago acá mi línea imaginaria, entonces tengo el triángulo anterior y el posterior prácticamente son iguales. Hay una misma distancia, digamos, en esta parte que en el triángulo posterior que se me forma. Las paredes laterales de la pelvis están rectas y paralelas. Las espinas ciáticas no son muy prominentes. Esto también es interesante. Cuando yo miro mi altura, como para dejar pasar por esa excavación, tiene que tener ese cilindro curvo, digamos, que me permite entonces el pasaje del feto. Entonces, la pelvis ginecoide es la ideal para el parto vaginal. Si yo me fijo en esta pelvis androide, ya claramente el ángulo que se me forma, o sea, el diámetro que se me forma en la parte anterior es mucho mayor que en la parte del triángulo posterior. Entonces los diámetros son insuficientes. La pelvis generalmente es la pelvis masculina, la androide, pero se presenta en un 30% de las mujeres realmente, y el transverso máximo queda muy cerca del promontorio. O sea que este transverso máximo, el ensanchamiento máximo está muy ya cerca del promontorio y no está como esta línea acá bastante distante entre y digamos acá el pubis, ¿verdad? Entonces, tiene un sacro largo de paredes que convergen en forma de embudo, espinas ciáticas prominentes, el diámetro bisquiático es reducido, entonces esta no es apropiada para que sea para un parto vaginal. Después tenemos otras dos tipos de pelvis que están en menor porcentaje. En un 20% podemos tener este tipo de pelvis en nuestras pacientes femeninas, la antropoide. La pelvis estrecha transversalmente. Fíjense cómo acá hay más espacio, acá hay más espacio y este está más reducido. Y acá le tengo a la platipeloide, que es en un 5% el diámetro, disminución del diámetro anteroposterior. Acá está nuestro problema. No es en el ancho, sino que en el diámetro anteroposterior. Acá este es muy ancho. Esta es la pelvis ginecoide, que hago, digamos, una igualitaria. Acá también ya perdió esta línea en la pelvis para el parto vaginal. Ahí. Bueno, entonces la mayoría de las pelvis de las mujeres tienen esta forma, que es la ginecoide. Seguro que yo estuve revisando, encontré este porcentaje van a tener una pelvis ginecoide. A ver. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna preguntita. No, profe, de mi parte está profe. No, claro. profe. Yo le quise ver un rato, profe, pero se fue la luz, pero ya vino otra vez.
Yo salí un rato Listo. porque se fue la luz, pero ahora volvió otra vez. Ah, Lo que bueno, vimos en la está bien. campaña, profe, desastre luego. No, pero en todos lados está un poco difícil por la lluvia seguramente. Bueno, muchas gracias y nos vemos entonces el próximo jueves. Vamos a seguir dando algunas cositas más prácticas del trabajo de parto. En la parte de los mecanismos activos y pasivos, entonces pueden ir repasando para que la siguiente clase sea un poco más, no tan larga ni tan complicada, porque es más bien de ir fijando, un poco más de memoria, digamos. Entonces quería compartirles estas imágenes para que podamos ubicarnos y decir, ah, bueno, esta es una cefálica, esta es una podálica y tener en cuenta esas modalidades. Porque finalmente ahí es donde vamos a demostrar si tenemos esa capacidad de diagnóstico en las modalidades de presentación, ¿sí? Sí, Bueno, profe, está bien. Vamos a repasar bueno, muchas entonces para el gracias. próximo jueves. Dale, dale. Nos vemos el próximo Gracias, jueves. Muchas profe. gracias. Que tengas buen fin de Gracias, Muchas profe. semana. gracias. Nos vemos. Disculpanos. De Chao, Chao. nada. profe.